Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén. Siempre es un gozo estar aquí en medio de vosotros. Ponce no es Leo, Narly. Ponce no es Leo. ¿Cómo no venir a la capital? Alaba. Tengo permiso allá de la jefa, así que estamos con permiso del cielo y con permiso de la esposita. Y pues, nos gozamos como les mencioné. Sonia, esa elegancia. ¿Qué tú vas a hacer, papi? ¿Para tu número? Esta semana saludé a la pastora. Ella me llamó, así que nos saludamos mutuamente y compartimos un ratito. Y de repente me dice y me comparte el tema que ella estaba cubriendo el domingo pasado. Interesante fue que ese mismo domingo yo estaba hablando de la mismo pasaje. Ella por un lado y yo por el otro. Y pues entiendo prudente compartirles esa área. Fue la que el Señor me movió. Estuvimos preguntando el viernes para acá, que entonces ocurrió el escenario para que yo pudiera aprovechar y saludarles. Créanme que me carga, créanme que debía esta visita y siempre mi anhelo, mucho más que poder verlo a través de la tecnología, de estar en medio de vosotros. Así que hoy se nos dio y estamos contentos por eso. Mi esposita está en casa recuperándose. Ella la tuvieron que intervenir hace unas semanas nada más. Es lo que yo puedo decirle, el segundo milagro en su vida recientemente. La primera vez que pude haberle dicho, ella va a una cita de seguimiento que toda mujer acostumbra a ir a muerte. Y ella pues me le dijeron de emergencia que si no se atendía una masa que tenía en su cuello, ella estaba peligrando. Recuerdo haber compartido, pero dice en todo lugar, que ella había recibido bien reciente una palabra donde Dios le dice que no era para muerte lo que iba a acontecerle, sino para Dios glorificarse, pero eso como quiera nos sacude a todos. Cuando ella le chequearon su cuello, ella tenía una masa que le había movido toda la tráquea, y ella apenas se preguntaba a los médicos cómo mi esposa respiraba. Dios la libró de eso. Dios hizo la obra, e interesante es que se han preguntado hasta ahora por qué ella no toma nada para la tiroides. De alguna manera Dios hace las cosas, ¿verdad? Que uno a veces no entiende. Pues recientemente en otra visita, en otro seguimiento, en otra... cuando uno va a los médicos a hacerse esos chequeos anuales, allá le encuentran algo que ha pedido ayuda por muchos años. Y la excusa es una hernia en su vientre. Y la excusa siempre es que ella necesita adelgazar. Este médico, esta doctora en este caso, cuando la ve, le dice a ella, no, no puedes seguir así. Tú estás en peligro otra vez. Una vez más, mi esposa se ve bajo la situación de aquella palabra dada una vez a su vida. La refieren a un médico cirujano, ya que los anteriores nunca quisieron. Mire la interesante de este caballero, retirado, regresa a la práctica porque está aburrido en su casa. Tiene 81. ¿Qué tú piensas hacer a los 81? La llevó a sala, la operó, y una vez más Dios vuelve a bendecir a mi esposa, y ella pues ahora está convaleciendo, porque volvemos, fue hace tan reciente como 3 semanas. Le cuento esas cosas porque más que lo que usted pueda recibir directo, nosotros nos sentamos a la casa del Señor, y Pablo tenía 2 características que manifestó a todas sus iglesias: ciencia y sabiduría, inteligencia y conocimiento. Usted viene aquí a renovar el espíritu de su mente. Usted viene aquí a crecer en el Señor. Y estamos chocando contra el escenario, ¿verdad?, de esta sociedad, de este mundo. Y le he estado diciendo a la iglesia, y le comparto a ustedes, y si lo he dicho ya, me perdona, que estamos siendo bombardeados
fuertemente por lo que pueda hacer la información, por lo que pueda hacer la tecnología, y apela mucho a la emoción. Estamos siendo saturados. Y nosotros nos damos cuenta que cuando somos bombardeados con tanta información y tanta tecnología y tantos colores y tanta música, usted y yo tendemos a crear dependencia de eso. ¿Por qué? Porque uno se siente lo más bien. Entre los ruidos de esta sociedad, ante las emociones de esta sociedad, usted y yo nos sentimos bien. Créanme. Y no nos damos cuenta. Y no soy científico y no me gusta hablar de ciencia, pero busque el término. La dopamina se derrama en nuestro interior y eso agrada, eso gusta y eso crea dependencia. Por eso usted ve el bombardeo entonces, y hay una iglesia que se ha dado la tarea de bombardear esa membresía, esa visita, esas personas que se congregan con lo mismo. Mucho ruido, mucha visión, mucho ambiente, mucha tecnología. ¿Para qué? Para que la persona se llene de esa dopamina y experimente. Sin embargo, hace un momento atrás escuché a la pastora mencionar sobre lo que es el silbo apacible de Dios. Dios obra diferente. Yo sigo creyendo que Dios obra diferente y que Dios no necesita asistencia de nosotros para ministrar a su pueblo. Que el Espíritu Santo es real. Y que como ocurre en este altar, porque sé que ocurre en este altar, porque como le dije, aunque no pueda venir, los veo, los observo, los escucho. La palabra de Dios es suficiente. Pero como ministro de Dios necesito esperar, como buen agricultor. Si me dejo llevar, desearía que hubiera dopamina además. Desearía tener una farmacia cerca y que eso se vendiese para yo derramarla. ¿Por qué? Porque si apelo a la emoción, usted puede ser que salga de este lugar diciendo, wow, qué terrible estuvo el culto. Pero antes de que fuese terrible el culto, yo prefiero que usted tenga un encuentro con el Espíritu Santo y usted salga pensando de este lugar. Y vuelvo y repito, eso ocurre en este sitio. Esta semana entonces, una vez conversé con la pastora, decidí no seguir escuchando nada. ¿Por qué? Porque voy a tocar el mismo tema. Y quiero que sea usted el que decida si Dios le está hablando o sencillamente yo estoy repitiendo. Me parecería que no. Pero ahí vamos. Así que permítame conversar una vez más, como hago cuando llego a este sitio, de lo que la palabra de Dios nos dice y nos puede edificar. Otro detalle que necesito para introducir es que no olvide, usted es eterno. Allá afuera yo no lo sabía. Cuando yo estaba en el mundo yo no sabía que yo era eterno. Yo pensaba que tenía que comerme el mundo muy rápido. ¿Por qué? Porque la juventud se va rápido. Y hay que ganar dinero, hay que ganar las cosas que la sociedad dice que necesito. Una buena casa, un buen carro. Lo que yo necesito es lo importante. Sin pensar en las consecuencias más adelante. Yo soy eterno. Y ¿saben? El dilema está en que nosotros saber que el eterno, si diésemos el paso hacia afuera, vamos a tener un choque. ¿Por qué? Porque en la eternidad hay dos destinos. Nos guste o no, lo mencionemos o no, hay dos destinos. ¿Cuáles son? El cielo o el infierno. En el principio el infierno no fue hecho para nosotros. No necesito hablar mucho de él. Él se presenta por sí mismo. A mí lo que me interesa es que usted y yo, una vez habiendo conocido a Cristo, nos quitemos la mano del arado y continuemos derecho hacia adelante en esa ciencia, en ese conocimiento, en esa inteligencia, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Sea que nos adelantemos y vayamos primero, o sea que suene la trompeta y nos vayamos con Dios. Sigo siendo old fashion, creo en el rapto, creo en la venida del Señor por su iglesia, antes de manifestar lo que pueda hacer la corrección sobre la humanidad. ¿Por qué puedo predicar de Jesucristo? Mire, más allá de las guerras, guerras y rumores de guerra, las hay. Terremotos, los hay hace mucho tiempo, mucho tiempo. El clima,
Hoy supuestamente aquí va a llover en la tarde lo que llaman de galón. Si se da, no sé. Lo interesante es que las cosas se están dando, pero hay algo que me llama la atención. Y es que en este último tiempo Jesucristo, el Espíritu Santo, está haciendo algo en la iglesia. Está exponiendo muchos ministerios. A veces usted y yo oímos la noticia de alguien que cae, o nos alegramos pues si habíamos traído juicio sobre la persona, o lloramos. ¿Por qué? Porque hay que llorar con aquel pequeño que cae, independientemente de lo grande. Pero lo importante del pensamiento es que el Dios que ama a todo ministerio y el que llama a todo ministerio, en este tiempo se ha dado la tarea de exponer a aquellos que de alguna u otra manera se han desviado en el camino o han edificado en algo que no es lo correcto, el fundamento correcto. Me llama la atención. ¿Por qué? No porque caigan, sino porque Dios corrige a tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios viene a nuestra vida rápido. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Y muchas cosas que yo no me doy cuenta, de repente me veo en escenarios de crisis, de los llamados procesos. Me pregunto si es el diablo, se lo achaco al principio, pero hay algo particular, y es que poco a poco, cuando baja mi guardia, cuando baja mi tensión, cuando baja mi crisis, me doy cuenta que era Dios enderezando lo que está torcido, restaurando lo que ya pasó y haciendo cosas nuevas. Ese es el Dios al que yo vengo aquí. Una vez le adoro, vengo a sentarme a la mesa para que Él trate conmigo. Así que habiendo dicho estas dos cositas que siempre trato de compartir para que me entiendan cuando dialogo, a mí me gustaría entonces que me acompañara brevemente. Póngase sobre sus pies y recuérdeme a mí que estoy hablando palabra de Dios y vaya conmigo entonces al Evangelio de Lucas. Como le dije, no escuché, así que yo no sé si la pastora lo leyó completo. Yo voy a leer los últimos 2 del capítulo 15, porque son los que me competen bajo el tema que quiero hablarles, dentro de lo que pueda ser esa parábola. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas, el versículo 31 y 32, si me acompañan, por favor. Y dice así entonces, amado, la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Tú eres vida, tú eres salud, tú eres bendición. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres grande. Tú eres el Dios temible. Pero aún así eres misericordioso. Yo te pido, Señor, que bendigas esta congregación. Una congregación que se sentó a la mesa esta mañana, Padre amado, para adorarte, que te ha cantado, que ha exaltado tu nombre, que ha reconocido tu grandeza, tu amor, tu presencia. Y sirve la mesa, Señor. Bendice a la pastora del otro lado, Señor, que en algún momento quizás se sintoniza, quizás lo escucha, quizás pregunta. Bendícela allí en esa faena, Señor amado, que está, y bendice a su prima. Que ella reciba salud, Padre amado, que ella, tú la restaures y Señor, tú la puedas cubrir de lo que es la salud y lo que es tu amor, lo que es tu gracia. Abrázales allí en aquella habitación de hospital, Padre amado. Y así toda necesidad que en este lugar, aún los que están ausentes, Señor, puedan recibir de ti en este día maravilloso. A ti te daremos la gloria, a ti te daremos el honor y toda alabanza. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios.
La mayoría de las veces, usted y yo vamos a hablar de esta parábola y repito, son muchas cosas que usted ya habrá escuchado. De esta parábola se predica mucho. Y hablamos de lo que le pasa al hijo pródigo. Y yo quiero que me dé un espacio y por eso tengo una hojita. Porque me gustaría hablar sobre las razones que llevan o posiblemente llevan a un hijo pródigo a esta decisión. Y aún la decisión de un padre por acceder a esa petición. Me gustaría empezar por ahí. Porque rápido se salta al escenario de que el hijo pródigo se va. Pero ¿por qué se va? ¿Qué nos lleva? ¿Por qué el Evangelio me tiene que contar esta historia? ¿Qué pretende el Señor que yo identifique? ¿Ve? ¿Qué quiere que yo reciba y pueda pensar? Carlos, mira, piensa, porque tú no estás exento de conducirte como el hijo pródigo. Y le añado de antemano, ni como el hijo pródigo, ni como el primogénito o hijo mayor. Esta parábola le enseña al creyente. Nos enseña muchas cosas que usted y yo a veces no queremos ni reaccionar ni compartir con. No, Señor reprende. Y lo sellamos. Ponemos una piedra de frente e ignoramos el asunto. Así que permítame rapidito mencionarlas. Lo primero que uno se da cuenta, o lo primero que me percato, e incluso a veces leo buscando, ¿verdad?, de los que saben más que todos nosotros, que pudieron haber ellos también visto. Lo primero que veo en la vida del hijo pródigo, o en su decisión de pedir la herencia y desear irse, es el deseo de independencia y libertad. Es algo que está en nosotros. Yo quiero que usted sepa que en usted y en mí hay un deseo, que a menos que no esté sujeto a Cristo, ese deseo está latente y está deseoso de manifestarse. Número uno, el deseo de independencia y de libertad. Ese cansancio de una vida bajo la autoridad. Ese comentario, estoy loco por cumplir 18 para irme de casa. Estoy loco de ir a la universidad lejos para irme de casa y no estar escuchando la cantaleta. O no estar bajo el sometimiento. En el caso del hijo pródigo, pudo haber estado ese deseo de no estar bajo la autoridad paterna. Ese deseo de independencia, ese deseo de libertad. Otro dato interesante que veo bajo ese término es el hecho de explorar mundo. Yo deseo conocer el mundo, yo deseo saber, y ahora con el bombardeo de la tecnología y tantos reels que nos ponen de los lados en diferentes países, de la arquitectura, de la cultura de otros países, yo no sé usted, pero a mí me nace ese deseo de conocer el mundo, de poder tener los chelines, los cuartos y los reales para explorarlo y conocerlo. Así que me parece que esa característica pudiera darse en el escenario del hijo pródigo. Y yo necesito también identificarlo por lo que le dije, por la inquietud que hay en nosotros de decir, caramba, estar sujeto, qué cosa, ¿no? Tras que en casa, me voy de casa, acepté al Señor, y ya tengo que estar sujeto a una iglesia, o sujeto a un pastor. El enemigo no quiere que usted esté bajo autoridad. Y por eso despierta en nosotros estas inquietudes. El tercer puntito dentro de ese primero, el rechazo a las tradiciones y obligaciones familiares. Si yo viviera solo, nadie me tiene que mandar a hacer la cama. Nadie me tiene que estar dando instrucciones. Nadie me tiene que decir que yo fregue. Nadie me tiene que decir que yo ayude. Yo hago las cosas cuando me dé la gana. Se me olvidó poner esta cláusula para que no demanden la iglesia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De ninguna manera pretendemos hablar de experiencias
personales de nadie aquí en la hermosa ciudad señorial de Ponce. Habiendo dicho eso, pues sí. El segundo punto, la falta de valoración, el no valorar su padre, en el caso del hijo pródigo y el hogar. El hijo pródigo, al tomar esta decisión, pone en manifiesto el no valorar. Yo recuerdo algo en mi vida, en mis años de escuela superior, mi último año, segundo semestre, a nivel de quizás un mes para la graduación. Toda la vida viví con un padre que más allá de identificarse me apoyó. Mi padre iba a mis competencias atléticas. Mi padre me acompañó toda la isla de Puerto Rico a cada competencia de atletismo que yo pudiera participar. En una época era atleta, no me mande a correr ahora, por favor. Pero él me apoyó, estuvo ahí, estuvo presente. Mi papá es de una cultura, no, ¿verdad? No todo el mundo vive con ambos padres, estamos en una sociedad de mucho divorcio, de mucha separación. Pero en mi caso yo tuve este privilegio. Y mi padre también me cría bajo un escenario donde si había esta fiesta, pues mire, a mí me llevaban, a mí me buscaban. Y mi papá incluso tenía a veces que chocar conmigo, porque si él me decía, te busco a la 1, y yo a la 1 estaba dentro de la fiesta contento, él se quedaba afuera esperándome. Pero eso no quitaba que yo experimentara la crisis. Eso no impidió que yo pensara que mi padre me dejaba en vergüenza. Pero recuerdo en una fiesta, ya al final, como le dije, faltando un mes para la graduación, un grupo de jóvenes se me sienta a mi alrededor. Estamos haciendo los chistes de la época, los recuerdos, las anécdotas. ¿Y sabe lo que ocurrió? Uno de ellos se atreve a decirme, tú no sabes cuánto te hemos envidiado todos estos años. Y yo, ¿qué hice para ganarme esa envidia? Me dice, de todos nuestros padres, el único que recibió el respaldo y apoyo y estuvo presente fue el tuyo. Fue el tuyo. Tu papá sirvió de papá para todos nosotros. Creo que ese día, ¿sabe lo que no era creyente? No era creyente. Pero ese día lloré. Porque ese día fui confrontado. Ese día, aquel coraje que yo podía tener porque mi papá no me daba gabela, se disipó. Y pude agradecer a un hombre que estuvo presente en mi vida. El joven rico me da la impresión, como les dije, como segundo ejemplo, segunda razón posible, que no valoró el tener un padre. Y es algo que usted y yo también necesitamos reflexionar. ¿Por qué? Porque como dije, en la sociedad que vivimos, donde en los hogares hay tanta disfuncionalidad, hay tanto rompimiento, hay tanta separación, hay tanto egoísmo, tanta individualidad. A veces usted anda por una casa donde supuestamente hay papá y mamá y usted dice, ¿dónde están? Que no los ve. A veces usted se cría bajo esa necesidad y cuando viene al Evangelio, ¿qué es lo primero que escuchamos? Si me voy a la oración universal, Padre nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, si yo me crié sin papá, ¿qué va a pasar? Nunca comprenderé lo que significa Padre nuestro que estás en los cielos. Por ende voy a necesitar que Dios ¿qué? Que Dios trabaje dentro de tantas áreas que pudiera necesitar trabajar conmigo, en la de hacerme entender que aunque mi padre y mi madre me dejaran aquí en la tierra, con todo Jehová me recogerá. Y que fuimos hechos para ese tipo de ¿qué? De organización, de sistema, de vida, como usted quiera llamarle. Cuando usted pide la herencia, porque necesito traer un término legal, es como que así medio fachonista hoy, ¿viste? Término legal, déjeme ser abogado por un momento.
Lo que este joven pide no se llama herencia, porque la traducción se lleva herencia. ¿Por qué? Porque la herencia se da cuando la persona está muerta. Él lo que pidió fue una donación. Pero la Biblia nos habla de herencia. Entonces, ¿cómo estás tratando? Tienes un conflicto sin resolver. No valoras el tener un papá. Y ahora me estás diciendo, dame mi herencia. Como si estuviera muerto. Por eso le dije que me gustaría tocar brevemente los hechos de por qué el papá accede a esta conducta. Otra idea que cabe dentro de lo que es no valorar el padre, el hogar, es pensar que la casa, mi hogar, mi familia, mi núcleo es una prisión. Cuando no debería ser así. ¿Sabía usted que usted no está aquí en una prisión? Gracias. La iglesia no es una prisión. La iglesia no es una prisión. Cuando usted va a la escritura y entiende el término, la iglesia es dentro de este mundo el lugar de mayor libertad que existe. Pero a nivel del mundo es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque el mundo le llama libertad al libertinaje, al descontrol, al darle rienda suelta a la carne, a una carne que cayó, que lo que le espera es el polvo. Cuando nosotros le damos libertad a esa carne, pues usted es esclavo. ¿De qué? De la carne. Entonces, aquí estamos en el lugar más libre del mundo. Pero pensamos muchas veces lo opuesto. Cuando yo no valoro mi casa, mi hogar, mi padre, yo estoy subestimando su trabajo en mi vida para con nosotros. Ese haber llevado el hogar hasta quizás esa edad donde estoy tomando la decisión, donde estoy bajo el conflicto. Entiéndase 18, 21 años, dependiendo del lugar donde estoy. Así que yo estoy subestimando su trabajo que me ha llevado hasta ahí. Yo estoy subestimando que muchas personas quieren casarse y no realizan el hecho de que lo que tienen a su edad ahora en su hogar le habrá costado a alguien tiempo, sacrificio y esfuerzo. Entonces se quieren casar y quieren la mejor nevera, la mejor televisión, la mejor estufa, la mejor casa, la quieren con 3 cuartos, la quiero con piscina, porque yo no, de ese estándar yo no me puedo bajar. Tú no has valorado de donde tú saliste. Tú no lo has valorado. ¿Ve? Incluso no se valora la sabiduría paterna. O sea, ¿cómo yo llegué aquí? Yo no llego donde estoy por mi cuenta, por mí mismo. Yo llego aquí porque por lo que aprendí, por lo que me modelaron. Yo soy resultado de un modelo que seguí, que entonces llegó al Evangelio para que Dios se perfeccione en mi debilidad. Amén. Estoy hablando Biblia, ¿no? No me he ido. El tercer puntito, y ahí vamos, ¿verdad? Todo va fácil. En la ingenuidad y deseo de gratificación inmediata. El tercer punto que me doy cuenta que me lleva a pedir mi herencia para irme es el deseo de ¿qué? De gratificación inmediata. ¿Okay? Una de las cosas que hoy estamos viendo es una sociedad que le ha pedido el respeto a la sexualidad, ¿verdad que sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Hoy la sexualidad, en vez de ser reservada para una expresión de amor, se ha convertido en una sencillamente un momento de gratificación. Nos acostamos, no importa, pasamos el momento, vivimos la dopamina y todas las demás minas que puedan haber, y se acabó, tú por tu lado y yo por el mío. Incluso si me voy más serio, una de las cosas que hoy más se promueve, ¿qué puede hacer? La masturbación como medio de gratificación inmediata, la droga como medio de gratificación inmediata. ¿Qué más puedo ver ahí? Puedo ver el alcohol como medio, la droga, ya la mencioné, como medio de ¿qué?
de gratificación inmediata. Hoy estamos viendo mucha iglesia que quizás se está yendo al famoso, y no voy a darle promoción ni voy a tocarlo mucho, pero hay mucha gente haciendo fila desde temprano allá en el Choliseo. ¿Para qué? Para poder enajenarse por un momento de todas las crisis con las que somos bombardeados y recibir gratificación inmediata. Entonces, me parece que el joven rico ya no quería escuchar que pronto le llegaría el momento. Él quería su herencia para adelantar su momento en la vida. Así que piénsalo, porque me parece que en ocasiones nosotros estamos ahí. Incluso en esta tercera, usted y yo a veces no sabemos esperar. El Señor nos dice, espera. Es una de las maravillosas respuestas de Dios, ¿sabe? Esa respuesta de Dios es el superlativo de su sabiduría. Nos rompe, nos hace pedacitos, porque estamos deseosos que Dios me diga, sí, Señor, ayuné toda la semana para que me contestes el domingo con el vaso. Quizás hoy usted está frutado si hizo eso. Si hoy usted espera que yo le profetice, no acostumbro a hacer eso a menos que el Espíritu me mande. Así que hoy usted está diciendo, este vino de San Juan y este no profetiza. ¿Por qué? Porque puede ser que esté esperando eso. ¿Por qué? Porque usted ayunó para que Dios hoy le hable. Y tengo noticias. Dentro de los sí y no de Dios hay una especialidad. Los espera. ¿Y sabe qué es el asunto? Que los espera, nos colgamos. Porque de repente surge una sabiduría, yo no sé de dónde. Y somos los que más enderezamos la Biblia a nuestra conveniencia y empezamos a hilvanar los textos bíblicos para justificar el que nos hayamos precipitado en la decisión. Amén. Ay, ay, ay. En esta ocasión ni una amén me recompensa. Por lo menos a veces se ríe. Así que, dése cuenta. Si nos pudiéramos identificar en estos ámbitos, esas actitudes que nosotros, ¿verdad? En estas tres cositas que le estoy diciendo. Ahora, ¿esto qué hizo este joven? Que trae la deshonra familiar. Que trae mala definición de la herencia, de lo que significa la palabra herencia. Y trae consecuencias legales. Nuestras actitudes traen consecuencias legales dentro del Evangelio. Usted cuando toma decisiones precipitadas dentro de la organización a la que usted pertenece, entiéndase ahora iglesia, usted trae consecuencias. No, mis decisiones son muy mías. A mí yo no tengo que dar cuentas al pastor, yo no tengo que hablar con nadie, yo no tengo que decirle nada. Yo soy dueño de mis actos. A Cristo habita también en mí como habita en ti. Acuérdese que Coré se lo tragó la tierra. Hay consecuencias legales. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo es mi abogado. Amén. ¿Qué ocurre entonces? Tengo que tocar brevemente al papá. ¿Me lo permite? Sí, pastor. Gracias. Déjenme aquí ya lo encontré. Muchas veces, y recuerdo que en vida a mí me sucedió, mi papá llega a una edad donde ya él no puede atender la casa, reúne a mis dos hermanos, a mí, sus tres hijos, y nos dice, mi edad ya no me lo permite, son 88 años, no tengo fuerza. Hay gente que a los 90 está en los campos, yo no voy a entrar en eso. Mi papá a esa edad dijo, no voy. Perfecto, vamos, no hay problema, ¿qué vamos a hacer? Para Carlos, tu hermana está afuera todavía, tu hermano no tiene, tú tienes casa, tú eres el mayor. Vamos a ver. Conclusión a la que se llegó. Mi hijo siempre anheló, mi hermano, anheló siempre a la casa de mi papá. Mi esposa me habla y me dice, Carlos, es más fácil que tú te traigas a tu papá, le hagamos casa arriba, que es tuya, tu papá la viva, y tu hermano reciba esa casa. Y así se hicieron los papeles. En vida mi papá decidió donar todo, pero me puso una cláusula a mí. Mientras tu mamá viva, aparte de tu mamá, la vas a atesorar y que a ella no le falte nada. Y así hicimos.
Hace ya unos años mi mamá también partió y ya todo lo que pudo haber quedado se había disipado en ella y se cumplió los deseos de mi padre. Mi hermano se quedó en la casa hasta que termina yéndose para Estados Unidos y también ya él dispuso de ella. Pero ¿a dónde voy? Razones para que un padre haga esto. Ayuda económica. A veces los padres deciden, como les conté de mi papá, pues resolver en vida. ¿Qué hace eso? No solamente ayuda económicamente a los hijos, sino que evita conflictos. Como pastor, yo intervengo en muchos conflictos de herencia por casos sin resolver. Me gusta este padre y me gusta mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos no comete errores. Nuestro Padre que está en los cielos resuelve conflictos. Si nosotros estamos en conflicto es porque estamos fuera de sintonía con su Espíritu Santo. Amén. Otra cosita. A veces los padres tiran la cascarita. Pero necesitan usar esa frase. ¿Para qué? Para ver el desenvolvimiento de esos hijos una vez tengan dinero en mano. Hay un refrán de pueblo, le aseguro que en Ponce lo han oído. Despilfarramos lo que no nos costó nada. Botamos lo que no nos cuesta. ¿Bien? No valoramos lo que no nos esforzamos por recibir. Y es otra cosa que a veces se hace en vida, y es el hecho de buscar ese, ver cómo tú te desenvuelves con esto. Ya usted sabe el desenlace del hijo pródigo. Lo derrochó todo. Quiere decir que si me voy a esta última, la desilusión del padre es aún más grande. Y como ya mencioné, deshonró su padre, deshonró su familia. En el caso de la antigüedad, deshonró ¿qué? Deshonró el clan, lo entiéndase la aldea. En la antigüedad las aldeas, los clanes eran familia, se reunían, las tribus eran por familia, así que donde vivía este hijo con su padre, todos los que le rodeaban eran familia de ellos y todos fueron deshonrados por la actitud de este joven. Ahí viene el término que ya la pastora les discutió, conocido ya creo entonces, el famoso quesasa. Yo no vine a hablar del quesasa. Ya la pastora, eso fue lo poquito que me compartió. Esa decisión de la tribu, la aldea, esa costumbre de aquel que deshonra el clan, a su padre, al clan, a lo que pueda hacer esa aldea, ese sector, va a ser recibido con vasijas o una vasija que se le rompe, ¿verdad? En señal de rechazo, en señal ya de que tú no tienes una segunda oportunidad. Y aquí viene lo hermoso de nuestra historia, que el padre que estaba deshonrado corre a prisa a encontrarse con él y evitó el quesasa. No hay problema, qué bueno, pero volvamos al hijo, que es lo que nos compete. Qué interesante, porque el hijo, cuando está frente a los cerdos, la Biblia dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí. Reaccionó. Yo no vine a condenar. Y como ya di la advertencia inicial, cualquier similitud con la vida de cualquiera de nosotros es pura coincidencia. No vine a señalar a nadie. No vine a condenar a nadie. También como comencé diciendo, prefiero hablar sabiduría y ciencia, inteligencia para que usted siga y salga de aquí, tenga en la semana, ya tendría la primera porción que la pastora le dio la semana que viene, pasada, le tiene esta y la semana que viene, quién sabe si ella sigue con el mismo tema o lo que el Espíritu desee traer. Pero volviendo en sí, volver en sí es reaccionar bajo un fundamento sólido, firme, es pararte sobre tus pies. Si hablo y me fuera a extender para muchos otros que no lo pienso hacer, permítame solo uno. Hay una Biblia, la Biblia me habla del profeta Ezequiel,
Y me dice del profeta Ezequiel que Dios lo afirmó sobre sus pies. Y cuando me pongo a indagar por qué Dios lo tuvo que hacer parar y afirmarle sobre sus pies, es porque él tambaleaba. ¿Y por qué él tambaleaba? Porque él era un sacerdote sin templo. Y la costumbre judía pensaba que la gloria de Dios estaba única y exclusivamente en Jerusalén, en el templo. Pero Dios le muestra a este hombre, lo primero que le muestra es que la Chequina de Jehová se levanta del templo y llegó a Babilonia. Y lo segundo que le muestra es las razones por qué lo hizo, la corrupción que había en el templo. Pero lo primero que le enseña, que es lo que me compete, es que la gloria de Dios lo acompañaba. ¿Qué estaba diciéndole? Mira, yo no te voy a dejar solo que no tengas templo. Quiere decir que Dios me está diciendo, mira, puedes volver en sí, no por lo que puedas ver, no porque el profeta te hable, sino porque mi palabra me dice que mientras hay vida y esperanza, mi palabra te dice que yo no te dejo solo, que de tus conflictos te libero yo, que te amé cuando estabas en el lodo cenagoso, que te amé cuando estabas en tinieblas, y mientras te estoy limpiando, te sigo amando, aunque tú pienses que no mereces mi misericordia. Joven rico vuelve en sí. Se tuvo que parar. Pero lo interesante es la verdad de su corazón. Él no se paró sobre el fundamento de que el Padre lo ama. Entienda esto. Él no se paró en ese fundamento. Él se paró en otro. Y eso es lo que me fascina de Dios. Que Dios, yo no lo puedo engañar. Que a Dios usted no le puede manipular. Que aunque me engañe a mí, tarde o temprano lo expone. ¿Por qué, pastor? Porque él se paró bajo el fundamento de los jornaleros. Yo estoy comiendo, o estoy aquí a punto de comerme la comida de los cerdos, cuando en la casa de mi padre los jornaleros tienen para comer. Así que yo me voy a parar. Y miren nuestra psicología, miren lo espectaculares que son. Tenemos un verbo, nosotros tenemos un verbo, y le decimos al Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Le voy a decir a papi esto, lo vamos aquí. Voy a hacer esto. Vamos a montarlo para que se me lo grabe. Papi, pequé contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tú mismo te hundes. Tú mismo te hundes. Permíteme ser como uno de tus jornaleros. Yo lo que quiero es eso. ¿Qué estaba diciendo este joven? ¿Qué estaba diciendo en serio este joven? ¿Quiénes son los jornaleros? Los jornaleros son aquellos que no tienen compromiso con la casa, sino compromiso con un salario. Que llegan a una hora y se van a otra. Que después que cumplen, reciben su paga y se van. Qué loco. Son los que no tienen. Mira que, no, ya yo cumplí. No, ya yo di. No, ya yo hice. Esos son los jornaleros. Esos son los jornaleros. Que se paran al final del día o la semana, dependiendo, o al mes o a la quincena, esperando el cheque. ¿Qué es lo que dice mucha gente? Los mejores días son, ¿qué? Los 15 y 30. ¿Ah? Y nos estortuzamos velando, ¿qué? El talonario, porque ya no nos dan cheque. Yo me adelanté, yo era de cheque, pero ya yo sé que no dan cheque. Pero te dan el talonario y vas y lo cuadras. Aquí falta algo. Esos son los jornaleros. Que a las 8 menos 1 están todavía parados afuera porque falta uno que no me lo van a pagar. Son, oigan bien, son los que viven
de retribución. Son los que viven, yo te doy, tú me das. Quiere decir que este joven, aunque hubo un tiempo que estuvo en casa, jamás entendió lo que significaba amor y misericordia. Hay un Dios que para que tú y yo aprendamos, no es capaz de darnos la herencia en vida, porque al final y al cabo del tiempo te devolver, ya no como jornalero, dependiendo de que tú me das y yo te doy, sino porque experimentas el amor y la misericordia. Amén. Usted sabe lo que es vivir en una casa, de la casa de mi padre, pensando que si yo hago es que Dios me da. Déjeme explicarlo. Señor, vuelvo al término, yo no sé por qué. Señor, oré esta semana los 7 días y tú no me contestas. Retribución. Yo te doy, tú me das. Señor, ayuné 2 domingos corridos, estoy que me los como vivo, no hay demonio que se me pare enfrente. Retribución. Esa es la bonita. Venme a la otra. Mira, ponme una silla allá en el salón de los niños o en el baño, porque como yo esta semana ni he orado, no me atrevo a parármele delante al Señor. ¿Me expliqué o necesito darle detalle? Porque es de ambas. Es que cuando nos descuidamos, nos sentimos miserables, nos sentimos los más pecadores. ¿Y sabe algo? Usted y yo no estamos aquí por lo que hacemos. Usted y yo no somos jornaleros. Usted y yo somos hijos por el sacrificio y la obra de Jesucristo, que es el primogénito. Y que cuando le pregunta mis hermanos los discípulos, le dicen, ¿cómo oramos? Él dijo, empiecen reconociendo al Padre. Padre nuestro. Él no dice jefe. Él no dice jefe. Jefe mío, págame lo que me debe, dame un adelanto. No. Padre nuestro que estás en los cielos. Usted no es jornalero. Y se lo voy a seguir probando el ratito que pueda quedar. Lo interesante de la historia es que después que planificó todo lo que iba a decir y se lo grabó en su chola, ya venía caminando para la casa. Ya yo le adelanté y la pastora desarrolló. Se evitó el quesaza porque el padre que estaba a lo lejos lo fue a interceptar, se adelantó, lo fue a encontrar a lo lejos. Él lo detuvo para decirle lo aprendido. Voy a hablar de mí, y esto pasa en San Juan, para que no se sienta. A veces yo estoy al lado de alguien y viene con unas oraciones y me dice, no, porque yo estoy orando de que Dios me entienda, que Dios comprenda, para que Dios tenga misericordia. Yo veo a la persona con una lucha por tratar de convencer a Dios. Y yo quiero decirle algo que aprendí. A Dios usted y yo no lo convencemos. Porque blanco o negro, Dios tiene misericordia. Y el plan de Dios, a fin de cuentas, no es que usted se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios le dijo una frase a José, y déme permiso a esa nada más de la frase. Josué, yo no vengo ni por ti
ni por tus enemigos. O sea, yo no vengo por ninguno de ustedes, yo vengo por el Padre que está en los cielos. Jesucristo no hace las cosas ni por la oveja ni por el pastor, sino por el pastor de pastores, porque el nombre que hay que exaltar es el nombre de Jesucristo, que no hizo una obra inconclusa, sino una obra completa, y que nos llevó a todos al orden con Dios. ¿Sabía que el que está cantando en el Choliseo es salvo si él quisiera? ¿Usted lo sabía? Porque en la cruz él fue perdonado. ¿Qué le faltaría? Confesarlo. Y a veces nos tratamos como condenados. ¿Por qué? Porque funcionamos como jornaleros. Y Dios no quiere jornaleros. Dios quiere hijos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Padre corrió a abrazarlo y a besarlo. Ahora mira el conflicto. Uno quiere abrazarte y besarte y tú quieres decirle el argumento. Él quiere abrazar y besarte y tú quieres que él te escuche. Y como un perdón, ¡Padre! Perdóname, no soy digno. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de qué. Y no, léalo. No lo digo yo, léalo. La Biblia dice que no pudo terminar la frase de que lo hiciera como uno de los jornaleros. Mire, si usted quisiera alguna vez encontrar una oración que Dios no contesta, que esa, Dios no va a entrar en lucha contigo para que tú negocies el ser jornalero. Dios va a esforzarse y créame que no ha perdido ninguna batalla, créame que no ha perdido ningún escenario en convencerte, no, en transformarnos en hijos. Cuando la Biblia dice que el hijo trató de decirle, lo único que le contestó, mira, yo quisiera que me perdones, está bien, no hay problema, yo te perdono, pero hazme, no entremos a eso. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser jornalero. En el Señor no hay sistema de retribución. Si usted ayuda para convencer o torcerle el brazo a Dios, se equivoca y no va a recibir. Si usted ora para que convencer a Dios de algo, tampoco. Nosotros ayunamos, nosotros oramos, amén que sí, lo sigo predicando, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer más del amor y de la misericordia de Dios para conmigo. ¿Por qué? Porque me crié en un sistema secular, me crié en un sistema de retribuciones, me enseñaron en la calle que necesito un salario, me enseñaron en la calle que yo me tengo que ganar las cosas, pero el de repente de Dios me arrebató del mundo, me trajo a su luz admirable y me dice, aquí no hay retribución que valga, aquí soy yo que te quiero amar y que te dejo saber que te amo con amor eterno. La Biblia me dice que volviendo en sí, para que entonces lo comprenda y poder pasar al otro, y volviendo en sí, analizó y levantándose, volvió a caminar. Si usted tiene la Biblia abierta y ve ese 20, porque es que creo que quizás no crea lo que yo le digo, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún lo vio de lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó en su cuello y le besó. Y el hijo tratando de decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo calló. Ahí no completa el argumento que él decía, hazme como uno de tus jornaleros. Usted no sabe lo que eso significa. Esta semana yo tuve una experiencia en el automóvil haciendo unas pocas diligencias que la pastora dentro de lo que es la movilidad en una operación en el vientre, que créame, para que mi esposa me diga esto, usted sabe que soy de los que creo que las mujeres
no son ningún sexo débil. Ellas soportan lo que yo no soporto. A mí me da un dolor de cabeza y yo me tengo que acostar y cállese todo el mundo. Y todo el mundo sí, me tiene que apagar las luces y ay, estoy muriéndome en vida. Ella aguanta presión y ustedes aguantan presión. Y eso tiene mi respeto. Ella lleva 3 cesáreas y me dijo, Carlos, esta operación duele más que la cesárea. Esto me duele de verdad. Pero has hecho algo. Y es que inmediatamente al otro día me dijo, llévame a la iglesia a caminar. Entonces ella se prepara con toda su calma, con toda su paciencia, desayuna, se prepara poquito a poco, yo la llevo calmadito, la dejo en la iglesia un rato, está 1 o 2 horas caminando, orando con Dios. Después la recojo y la llevo a casa, su convalecencia. ¿Qué pasa? Que esa es mi oportunidad entonces de hacer todas las demás cosas que tengo que hacer. Y una de esas mañanas, que llevo esta semana igual, haciendo lo mismo con ella, pues decido, ¿verdad? Estoy hablando con el Señor y me doy cuenta de algo. Y me dice, si entendieran. Y yo, ¿qué quieres que entienda? Me dice, en tu cabeza hay muchos pensamientos que no expresas. Y son algunos de ellos de incomodidad. Son algunos de ellos de coraje, de frustración, de deseo contra terceros. ¿Y sabes qué? Si por tus méritos fuera, con esos pensamientos no tendrías entrada. Porque el único que fue perfecto aún en su pensamiento fue Cristo. Y yo digo, yo necesito permanecer en Cristo. Porque no es lo que hacemos, en realidad es lo que somos. Sin Cristo somos nada. Sin Cristo somos nada. Y hasta que mi mente no se renueve en la ciencia, en la sabiduría, en el entendimiento, en la inteligencia, y llegar a la iglesia y sacar provecho a lo que recibo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, reunión tras reunión, martes, jueves, que son aquí las reuniones, no importa, viernes. Yo necesito entender que sin Cristo nada somos. Porque créanme, yo voy en ese automóvil y a mí me da coraje el tercero. Pero mira mira lo que está haciendo. Y a veces puede ser que es un comentario liviano, pero a veces me vuela. A veces hay situaciones que me exasperan, me sacan, me descontrolan, que me vencen, que me dominan. Y Él me dice, sin mí no te podrías parar delante de mí. Si no fuera por Jesucristo no te podrías parar. No es lo que hago, es lo que somos en Él. Y ese era el empeño de Jesucristo. Ese era el empeño, enseñar a través de la parábola del hijo pródigo nuestra actitud de jornalero versus la obra misericordiosa de Jesucristo. Este joven no pudo terminar su argumento. Solo se le permitió confesar su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo. Eso es cierto. Pero yo no te voy a hacer Juan Manuel. Inmediatamente mandó a qué. Cuando yo sigo leyendo, dijo, y traed, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Ya él no tenía nada en esa casa. Ya él no tenía nada en esa casa si me baso en herencia. Ya él no tenía nada en esa casa si me baso en herencia. Me entristece cuando se enseña sobre demandar y exigir. Me entristece cuando se paran personas a decretar y declarar lo que no tienen por derecha autoridad. Me entristece que se nos enseñe a demandar y a darnos coraje, porque estamos aquí sin merecer nada, pero lo tenemos todo. Lo tenemos todo. ¿De quién era ese vestido? Yo no sé. Lo único que sé era que no era de ese hijo, pero lo vistieron. Tráeme el anillo. Del hijo no era, no sé de quién, pero se lo pusieron. ¿Y matar qué? El becerro gordo que se guardaba para alguien especial.
¿Y quién mejor especial que el que me traicionó y me puso en deshonra? Hello. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que tú vienes a adorar. Ese es el Dios que nos está diciendo: dame, ven, acércate, conóceme. Ese es el Dios que nos invita a sacar tiempo con Él a diario. Ese es el Dios que nos invita a intimar con Él. Ese es el Dios que sabe cuando aparentamos. Ese es el Dios que sabe cuando lo que hemos hecho es aprender un discurso practicado, preparado, triste. Altares hoy donde el Espíritu Santo no predica y lo que está predicando es ChatGPT. Triste. Sin darnos cuenta que Dios lo que quiere es que tú le conozcas en el mejor de los escenarios que nos ha tocado vivir. La gracia. La gracia. La gracia. Iglesia, la gracia. El Padre está celebrando con el Hijo, los siervos están oyendo. Los siervos son los que conocen el escenario, los siervos son los que interactúan en el escenario. Si me lo permite como notita al calce también, otra chiquitita, te estoy tratando de frenar. Usted sabe que me gusta embanar la Biblia entera, pero quiero mantenerme. Pero no puedo evitarlo. Los siervos son los que se dan cuenta de los milagros que están ocurriendo. Pastor, ¿a qué te refieres? Bueno, en las bodas de Canaán fueron los siervos los que buscaron el agua en los cántaros y de repente ven que el maestresala prueba vino. Y dice, ellos fueron los únicos que sabían que lo que había era agua. Yo sé que yo traje agua. Y yo sé que se las puse al Señor de frente. Y yo sé que Él me dijo, llévasela al maestresala. Ellos son los que se dan cuenta, los siervos. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia, como Jesucristo dice, ya no los llamaré siervos, sino hijos. ¿Eh? Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo comprendamos. Ahora, entrando al hijo mayor, nadie, voy bajando la cuenta. Voy bajando la cuesta antes que... El hijo mayor. El hijo mayor estaba ¿dónde? En el campo. Él estaba en el campo como todos los días. Ese estaba en el templo en ayuno y oración 24/7. Ese está como estilla. Ese está intacto, como navaja de 2 filos. Yo a veces permito conocer gente en las redes. He tenido que entender que esta es la época de las redes. Y de la misma manera que puedo ministrarle a los que me conocen y a los que nos siguen y estar pendiente a las iglesias y compartir, también hay personas que se acercan y a veces las acepto. Y en una ocasión acepté a esta persona que pido que Dios la bendiga, la tuve que sacar. Porque su argumento era el siguiente, el hijo mayor. Si tú no te congregas los 7 días, no me puedes ministrar porque tú estás en pecado. Acabo de diezmar y tú diezmaste. Porque yo tengo autoridad porque diezmé. Y le digo, espérate, el síndrome del mayor, el síndrome del jornalero, cargo unción porque yo hago. Definición. En mí hay unción porque el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo vino a mí no porque yo hago, sino porque fui amado y lo reconocí. Y la Biblia dice que Él entró a morar en mi interior. Y mientras más yo muera, Él crece y hay unción. ¿Estoy bien? ¿Definí bien? Gracias. Pues mire, soporté
Déjame ver, eso fue que se tomó una Coca-Cola. Espérate, eso fue que no le dieron café. No, yo lo terminé sacando. Dije, no. Porque si tú estás ahí y deseas que yo te enseñe, yo te enseño. Pero si tú quieres seguir, tú vienes a imponerme lo tuyo y lo tuyo no está en la Biblia, yo decido quién me enseña. Y a mí me va a enseñar lo que dicen en la Biblia, no lo que se escuche bonito. Y sabe que hay muchos disparateros por ahí que tienen carisma. Sabe que hay mucha gente hablando lo que no es, pero se oye bien. Sabe que hay mucha gente dándole amén a lo que no debería de estar dándole amén. Sabe que hay mucha gente poniendo el pulgarcito y apoyando lo que no deberían de estar apoyando. Sí, pastor. Bueno, está bien, gracias. El hijo mayor que estaba en el campo, ¿qué dice ahí? Si usted me gustaría que, sí, bueno, no le voy a pedir que lo busque otra vez porque va a irse medio. El 25, mire lo que dice. Oiga bien, por favor. Dice el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó ¿dónde? ¿Dónde? Cerca de la casa. Importante. Cerca de la casa. Cerca de la casa. Oiga bien. Oiga bien. Oiga bien. Dice, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dice, ¿ve? Entonces, ¿qué pasó? El 28 me dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto que su padre. ¿Qué hizo el padre? Lo mismo que hizo con el hijo pródigo. Salió a encontrarlo. ¿Sabe que hay gente que merece el quesaza estando aún adentro? ¿Sabe que hay gente que está perdida adentro? Hay gente que dentro de la casa del Señor no han entendido el término misericordia y gracia. Y hay gente, siga leyendo para que no se enoje conmigo. El 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años. ¿Necesita más? No, me falta. Y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Todo lo que he hecho y todavía estoy esperando que me pagues. Hay gente que brinca y cuando llegan dicen, es que en la iglesia que estaba no valoraban lo que yo hacía. Estoy enfogonado porque en mi iglesia no valoran mi trabajo. Hay gente esperando un cabrito que se le ponga en la mano sin saber que la manada entera le pertenece. Eres dueño de todo y no disfrutas de nada. Pero como yo dije que yo no vine a destruir, ni vine a señalar, lo que me fascina de la historia es que yo le sirvo a un Dios tan maravilloso, tan poderoso, tan terrible, tan rico, tan delicioso, tan magnífico, que corre a lo lejos, pero corre también a lo cerca. Que no importa donde no estoy, donde yo estoy parado, lo que le importa es que yo entienda hoy. Déjate enseñar, déjate ministrar, déjame sacarte de la cárcel, déjame enseñarte misericordia. Disfruta mi presencia. ¿Me lo deja decir en buen puertorriqueño? Sí, pastor. Gracias. Usted no está aquí porque Dios lo necesite. Usted está aquí porque Dios lo ama.
y en su sabiduría perfecta, la cual desconocemos, en muchos casos, Él dice, donde yo te ubico, confía, porque ahí será como palmera, que el viento azota y no rompe, o como roble, que se levanta erguido y da sombra, y no hay quien lo arranque. Sembrados en la casa de Jehová. Este joven llevaba años trabajando y en su cabeza no había razón alguna para que no le pagaran, pero vivía esperando que le pagaran. Ahora entienda esto. Cuando, aquí es que me gusta romper la teología, pero me lleva el perro si no le gusta. Pensamos que se enojó porque lo único que leemos es que se enojó por la fiesta del hermano. Lo dice la Biblia. Pero yo aprendí a buscar lo que está detrás. Porque la Biblia es como un tesoro que usted sigue escarbando y sigue encontrando. Y ahora, what if, como estos nuevos reels que hay en las redes, what if, ¿qué tal si el coraje no era con el hermano, ni era con el padre, sino consigo mismo, porque finalmente se percata de su condición verdadera en casa del Padre? ¿Qué tal si se da cuenta? Espérate, yo he vivido todo este tiempo esperando un corderito y no es hasta que mi hermano regresa y matan el becerro grande que me doy cuenta lo que mi padre me está diciendo. Porque ahí leemos lo que dice el 31 y llegamos a lo que yo leí. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Iglesia del Señor, piense, hay algunos que se han ido, quizás como el hijo pródigo, porque es necesario que choquen contra su verdad. Pero habemos otros que no nos hemos ido, y como yo dije al principio, deberíamos de hacer introspección, deberíamos de meditar y decir, caramba, estaré aquí yo sentado esperando mi jornal en vez de disfrutar de que todo es mío, en vez de disfrutar de que todo es mío. Desde que se inauguró este lugar, cada vez que hay algo referente a él, yo siempre me expreso igual. ¡Qué privilegio hacer casa, Jehová! Pero qué mucho el enemigo se encarga de cegar nuestro entendimiento y de aprovecharse de nuestros conceptos deformados, de nuestras ideas erradas. Porque Él nos conoce, Él nos conoce, Él no nos escucha, Él nos conoce. Y sabe que muchos están esperando reconocimiento, están esperando paga, están esperando su cabrito. Y te sigue diciendo, a ti no te valoran, a ti no te pesan, tú allí no vales ni como dicen allá en San Juan, ni para pool, ni para banca. Y yo no he puesto, pero son cosas que escuchaba de mi padre. Te tengo noticias. Todo esto es tuyo. Y muchas veces nos cerramos la puerta nosotros mismos por no dar el valor a lo que Dios ha hecho y a donde nos ha colocado. Dejemos de enfrentar. Dejemos de enfrentar. No sea que estemos dando golpes contra nosotros mismos, como le acabo de decir del hijo mayor. El primogénito, más que enojado con su papá,
que mató el becerro gordo, más que enojado con su hermano, que hizo lo que hizo, está enojado también consigo mismo, porque toda la vida sirviendo sin disfrutar de nada. Dios a usted no lo salvó para que viva una vida miserable, una vida de carga, para que el congregarse en la semana sea carga, para que el orar sea carga, que para que usted se detenga a leer la Biblia le sea incómodo. Dios a usted no lo salvó para que esto sea un problema. Esto es libertad, esto es el escenario de hijo, esto es el escenario de victoria, y es para que lo disfrutemos y entendamos que todo lo que esta palabra encierra es nuestra herencia aquí en la tierra y el preámbulo de lo que recibiremos en el cielo. Entonces la historia y el versículo siguiente que leí me dice: mas es necesario hacer fiesta, regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y fue hallado. Hay fiesta. Si alguien pregunta por un título, invitado a una fiesta. Tanto el que está lejos como el que está cerca. Ambos están invitados a la fiesta. Ambos pueden celebrar la victoria. Y es lo que yo he querido compartir con usted. Un Dios que evita el que sacia, sí, amén. Pero un Dios que trae libertad. Un Dios que manifiesta misericordia. Un Dios que lo que desea es que usted y yo seamos libres. Y como dice Pablo, lo dice en Filipenses, lo dice en Colosenses, aún lo dice en otras cartas. Viene y me dice a mí: mira, Carlos, es que yo quiero que tú crezcas en buenas obras. No hagas las cosas por recompensa como un trabajo. Que si limpias, no lo hagas porque te lo demandan o porque te lo exigen, sino porque lo disfrutas. Porque disfrutas estar en la casa, porque disfrutas ser parte del todo, porque disfrutas de la misericordia, que lo que se me solicite yo lo haga con gusto. Usted no sabe, oiga, amado, yo quizás al principio no entendía toda esta terminología, no entendía, pero sí recuerdo algo que la misma palabra después me dice, y Éfeso lo toca, porque yo no comprendí ese primer amor. Siempre ponemos el primer amor en nuestros primeros meses, y yo soy de los que predico el amor al que Éfeso se refiere. No es a mi amor para con Dios, es el amor que Dios tiene para conmigo. Ese es el primer amor, porque Él me amó primero. No es lo que yo pueda hacer recíproco a Dios. Porque al principio yo le soy recíproco porque soy neófito. No tengo sabiduría. Pero aún así Dios se agrada porque todo lo que me venía a la mano a hacer, eso yo hacía. Y le compartí esta semana a alguien que no sé qué preguntas me hizo. Y le dije, ¿sabes qué? En la iglesia yo llegué. Y desde que llegué temprano y yo decía, déjeme la llave, pastor, que yo le abro. Él tenía fuerzas para abrir. Había abierto la iglesia toda su vida. Pero yo le quitaba la llave y abría. Yo corría a prender los aires. Me gustaba llegar temprano. ¿Por qué? Porque oraba a su lado. ¿Y saben lo que pasó? El día que el Espíritu Santo me llenó, era porque sobre él había descendido. Y yo creo que he dicho esto antes. Yo era de los pocos que había visto a mi pastor, una persona seria y vertical, siempre estremecida por el Espíritu, el mismo día que Dios tomaba de su Espíritu y posaba sobre él.
Si lo quiere creer, lo cree. Fue algo hermoso. Eso me llevó a continuar. Me fascinaba. En una ocasión me dijeron, hay que pintar. Ahí llegué yo a pintar. Me enamoré de alguien que los sábados llegaba a barrer, a mapear. Y había bancos y había que pulirlos con aceite. Y si los embarraba en aceite había que secarlos. Era lo necesario para que el banco resplandeciese, estuviese limpio pero que no manchara. Había que arreglar algo, yo no sabía arreglar nada, por ahí estaba yo. De repente faltaba el chofer de la guagua y como yo llegaba primero, me prestaban la guagua para yo buscarlo. Aprendí a ser chofer de la ruta. En mi iglesia había ruta mucho tiempo atrás. Había que cargar el equipo de música. Yo no sabía de música, tengo los pies izquierdos. A mí no me hable de música, porque yo cargaba el equipo. Yo no sabía cómo montarlo, pero yo aprendí a montarlo. Yo no cantaba en las agrupaciones, pero hacía. Y no estoy haciendo esto para tener alarde o para enorgullecerme o para vanagloriarme. Le estoy diciendo, empezamos haciendo muchas cosas y no nos percatamos que el enemigo nos las roba porque no hemos entendido que no las hacemos por retribución. Yo no hacía nada para recibir nada a cambio. Y al día de hoy sigo haciendo sin buscar nada a cambio. ¿Sabe por qué? No porque no me reconoce, sino porque soy dueño de todo. El joven, el hermano mayor, peleando por un cabro y el padre le deja saber, todos los cabros son tuyos, hijo mío. ¿Tú sabes lo que es eso? Que llevas años esperando por un cabro y te enteras que todos eran tuyos. Es cierto, todos son tuyos. Así que yo espero que usted haya comprendido lo que el Señor trató conmigo y me trae a otra persona. No se dejen engañar, no se anulen el Señor. Disfruten de la misericordia y entiendan que todos los escenarios que lo alejen de lo que pueda hacer disfrutar de la gran fiesta que estamos celebrando, es tiempo que usted lo deje clavado en la cruz y le diga al Señor, estoy como el hijo pródigo, o quizás estoy como el primogénito. He pecado contra el cielo y contra ti, y aunque no seas digno de ser llamado tu hijo, y vas a ver a un Dios que te calla y te dice, déjame abrazarte, hijo mío, déjame abrazarte, déjame abrazarte. Esa es mi invitación, iglesia. Déjese abrazar por el Señor. Deje que Dios lo bese. Deje que Dios le mude los vestidos. Usted está aquí. Mire, usted predica, no porque estudie. Ay, yo dije que había acabado. Pero esos son los así me pasan en el cerebro. Usted está aquí no porque haga, no porque sepa. Mira al extremo que voy a llegar. Usted se para aquí no porque toca un instrumento. Usted se para aquí no porque canta. Usted es líder aquí, trata con los demás ministerios no porque sepa mucho, sino porque dentro de la familia Dios lo ha capacitado. Porque dentro del escenario y la sabiduría de un Dios que los congregó en este lugar, en la hermosa ciudad señorial de Ponce, usted está en casa de su padre y no en casa de su jefe. Incline su rostro si tiene una movilidad. Hágame el favor, acompáñenme, por favor. Déjenme orar por usted. Déjenme orar por usted.
Déjeme, por favor, déjeme orar. Yo a veces abro los ojos y no me gusta, porque entonces veo gente que sencillamente se me quedan mirando y digo, pero caramba, te pedí que inclinaras tu rostro, que lo cerraras, que entraras en comunión no conmigo, sino con el Señor. Quizás tú no sabías esto y en tu vida, quizás sí sabías la teología. Y quizás lo predicas mejor que yo. Quizás lo desarrollas mejor que yo. Pero déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Quizás el Espíritu Santo te da testimonio y te saca de las prisiones de tu interior, de la presión. O del hecho de haberte retraído, haberte quitado, haberte alejado. O te deja ver que por eso es que tú estás siempre triste, cabizbajo, porque tú no celebras el privilegio que es estar aquí. Como dije en un momento dado, esto no es carga, esto no es una prisión. No, yo no voy a la iglesia porque yo necesito. ¡No! Tú no necesitas más nada. Y cuando le das el primado a Dios, Dios empieza a abrirte puertas que tú no conoces. Cuando tú le das el primado a Dios, el tiempo te da. Cuando tú le das el primado a Dios, en una relación correcta, se te abren puertas que el diablo ni nadie más te puede cerrar. Padre, yo te presento esta iglesia. Mi iglesia de Ponce, mis hermanos. Y como dije al principio, aún a la pastora, sus primas, si estuviesen. Aún aquellos que se ausentaron, no, Señor. Yo te pido que les bendiga. Señor, yo te pido que les bendiga. Yo te pido contra toda oposición, Señor, que renueve el espíritu de su mente y que esta palabra no caiga al suelo. Tu palabra dice que tú no hablas por hablar, que cuando tú hablas tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual tú le envías. Yo te he pedido que llegues al tuétano. Al tuétano, si llega al tuétano, y bendíceles. Bendíceles, Dios. Bendíceles. Si alguien está en la lucha del hijo menor, que hoy entienda que no importa cuán lejos se sienta, tú lo alcanzas. Así como alcanzaste a aquellos 10 leprosos, que con una palabra ya los chocaste y todos fueron sanos. Como al hijo mayor que estando cerca, saliste a alcanzarlo, porque él no quería entrar tampoco. Habían 2 hijos y ni uno ni el otro habían comprendido el milagro de la misericordia y la bondad tuya, el amor eterno, la geometría y lo que pueda hacer la arquitectura de tu amor, la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de ese amor tan grande. Gracias por los que se van a dejar poner vestido nuevo, aunque no sea el de ellos. Porque aquí hay personas que tienen conceptos de que ese vestido no les queda, que tal vestido no es, porque ya tienen definida su supuesto lugar o posición dentro del reino. Te tengo noticias. Tú no determinas dónde Dios te coloca. Tú no determinas qué haces. A ti te ciñe Dios. Y el con cuerdas de amor va a seguir tratando contigo para que te dejes poner primero el vestido de hijo, para luego ponerte el manto de lo que quiera ocupar sobre ti.
Gloria a Dios. Déjate vestir. Déjate vestir. Dios a ti no te quiere desnudo, desnuda, expuesto, vestido de lino fino, resplandeciente, vestido de misericordia, de gracia y de bondad. Que no eres digno, te tengo noticias, fuiste hecho digno. Señor, renueva ese espíritu, renueva esa culpa, quítala, arráncala, estírpala. Renueva el espíritu de la mente. Renuévala, no es lo que hagan, lo que determina lo que tú tienes para ellos, no es lo que hagan, no es lo que hagan, no es lo que oren, no es lo que ayunen. Tampoco estoy diciendo que dejen de hacerlo, porque hay que hacerlo, pero hay que hacerlo como disfruta, hay que hacerlo como hijos conversando con el Padre, no como jornaleros negociando con el jefe. Bendícelo, Dios. Todo temor y toda inseguridad, toda culpa, todo menosprecio es echado fuera. Y yo te pido, Dios, que tu misericordia la abrace. Quizás alguien hoy necesite ese abrazo, Espíritu Santo. Que mejor que tú. Que mejor que tú como protagonista. Como aquel que representa a quien vino a morar en nosotros. Jesucristo dijo: yo y el Padre vendremos a morar en vosotros. Y la persona del Espíritu Santo es esa persona que se encarga de manifestar eso. Déjate abrazar, déjate renovar la mente, déjate arrancar esa mentira que te han sido susurrada por tiempo, donde te dice que has perdido este tiempo. No, tú no has perdido el tiempo, tú no has perdido el tiempo, tú no has sido dejado a un lado, tú no has sido puesto al margen, tú eres mirado, quizás no por el hombre, pero te aseguro que por Dios sí. Y en su momento Dios despertará el espíritu de el líder que te dirá: jaja, tú no has pasado desapercibido. En lo poco serás fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entremos a la fiesta. 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 La fiesta es más que ambiente. La fiesta es más que canciones modernas, más que estribillo. No. Entremos a la verdadera fiesta, a esa presencia, a aquello que le pasó a Elías. Nos gusta la historia de Elías. Allí en la cueva no lo sacó el terremoto, no lo sacó el viento, no lo sacó el fuego, lo sacó el silbo apacible y lo llevó a postrarse sobre sus pies y le dijeron: mira, no habías comido tu cabrito, siéntate y come, porque largo camino te resta. Padre, te doy gracias, bendice a la congregación, bendice a Aida, bendice a los líderes, Padre amado, cada uno de ellos, bendice a cada uno de los que se dio cita. Y si alguien estuviese en este lugar hoy que no te conoce, Señor, que aproveche la oportunidad y participe de la misericordia, porque tú abres tus brazos para todos, que conozcan de la paciencia de esa longitud que lleva tiempo llamando y llamando, aunque nosotros te rechacemos y nos hagamos de oídos sordos. Gracias, porque al final de esta historia hubo fiesta. Gracias, porque al final de esta historia hubo victoria, hubo crecimiento, hubo madurez, hubo libertad. Así yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor. Gloria a Dios. Gracias, iglesia. Dios me los bendiga. Dios te guarde.